Corría el año 1692. En Massachusetts este fue un año catastrófico, ya que sus habitantes sufrieron de unos impuestos altos, de los ataques de piratas a los comerciantes, además de ser un duro invierno al que se sumó una epidemia de viruela, y a todo esto se sumó las disputas por las propiedades. Muchos de sus habitantes echaron la culpa de toda esta situación al diablo. Massachusetts era una teocracia donde el poder estaba en manos del clero, y el clero administraba las leyes de Dios y las de la tierra. Por ello, cualquier tipo de brujería era una traición a Dios y a la colonia. En 1693, John Evelyn escribía en su diario cómo había aumentado la presencia de brujas en Nueva Inglaterra. Y todo comenzó con un grupo de jóvenes solteras que acudían a casa del clérigo Samuel Parris a escuchar historias tradicionales de las Indias occidentales que les contaba Tituba, la esclava del clérigo. La hija de Parris, Elizabeth, que tenía 9 años, y su sobrina Abigail, de 11 años, quedaron tan impresionadas por estas historias que contaban que comenzaron a sufrir convulsiones y sollozos, y además también ataques incontrolados. Uno de los primeros relatos contando todos estos acontecimientos apareció en A Brief of True Narrative, donde se cuenta cómo Abigail en una ocasión corrió hasta la chimenea y arrojó carbones encendidos por la casa. Su conducta histérica sirvió de inspiración a otras chicas. Robert Caleb, comerciante de Boston, describió que fue testigo de cómo varias muchachas adquirían en sus casas posturas grotescas y pronunciaban discursos que ni ellas mismas entendían. Todas estas chicas eran muy jóvenes, tenían entre 9 y 20 años cuando comenzaron estos casos. Tenemos, por ejemplo, a Ann Putnam, que contaba con 12 años, a Margaret Reddington, de 20, pero en total fueron 8 las brujas que no fueron consideradas como niñas en el proceso, sino que el tribunal las trató como adultas. Hutchinson, gobernador de Massachusetts, comentó que la conducta de las jóvenes era semejante a las historias de los niños endemoniados. El médico y varios clérigos afirmaron que era un claro caso de brujería. Y lo que había comenzado como una travesura adolescente se convirtió en una causa célebre. Lo que fue una farsa para librarse de un castigo fue evolucionando poco a poco. Tituba fue la primera en declarar ante el tribunal, y posteriormente las chicas declararon y hicieron responsables de todo a las más débiles y a las más vulnerables. A la esclava Tituba, a Sara, que era una mendiga, a Sarah Osborne, que era tullida, y a Margaret Corey, que tenía un hijo mestizo. Durante la declaración de cada una de ellas, las chicas padecían convulsiones, además que las declaraciones que daban cada chica se parecía entre sí. Los que no confesaron fueron contra los únicos que no se ensañaron. Los acusados fueron ahorcados no por ser brujos, sino por negarlo. La confesión equivalía al indulto. Por ejemplo, tenemos el caso de Samuel Wardwell, que primero confesó todo, pero posteriormente lo negó, por lo que murió en la horca. De los 150 acusados, 55 confesaron con el objetivo de ser perdonados. Entre los acusados se encontraban personas de todas las capas sociales de la región de Salem, desde labradores a terratenientes. Entre las víctimas más destacadas tenemos, por ejemplo, a George Burroughs, que era párroco de Salem. O también destaca el caso de Rebecca Nurse, que estaba casada con un sencillo labrador,
que con su trabajo y la ayuda de sus 4 hijos y sus 4 yernos logró comprar una finca de 120 hectáreas. Rebeca y sus hermanas Sara y Mary fueron acusadas y condenadas. Sara confesó y fue indultada. Como el juicio se estaba dilatando, el tribunal en 1692 tenían procesadas a 31 personas, el tribunal las consideró culpables y las condenó a muerte. En 1703, el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas en los juicios. Entre las probables causas de estos casos de convulsiones, de contorsionismo, fue, según los distintos autores, pues no se conoce exactamente, pero según los autores, pues el responsable de estos ataques podrían ser la epilepsia o la intoxicación con algunas sustancias alucinógenas o tóxicas. Además, este caso tuvo una gran influencia, estuvo influenciado por toda la histeria que se desató en este ambiente puritano junto con la educación represiva de la época.